Todo fan de antaño de la famosa franquicia Jurassic recuerda ese tiempo en donde la saga entró en letargo, luego de la fallida Jurassic Park 3, ese tiempo donde se rumoreaba una cuarta entrega de la saga. Aterradores artes conceptuales salieron a la luz, dinosaurios humanoides. ¿Qué era realmente lo que querían hacer con Jurassic Park 4? Recuerdo mucho esos videos, supuestos trailers de la película, y como muchos, también pensé que eran oficiales. Después de un tiempo salió Jurassic World, para mí un desacierto total. Tras tiempo en la comunidad y varias amistades con algunos colegas, logré obtener el borrador de guión de la descartada Jurassic Park 4. Porque sí, no mucho tiempo después de anunciada la cuarta entrega por allá del 2005, se filtró un borrador de guión, escrito por John Sayles, que tiene en su haber algunas películas de animales asesinos y otras algo desconocidas propuestas de parte de este escritor. La verdad, el borrador de guión de Sayles es muy absurdo y se entiende por qué fue descartado. Si lo tuviera que definir en una palabra sería caricaturesco. Tras leer este borrador me di cuenta de qué pie cojea y ahora lo he reescrito, poniendo mucho de lo que a mí me hubiera gustado ver. Pero hoy no te contaré aún esa historia que desarrollé, te contaré un breve prólogo, dando a entender lo que sucedió a las creaciones de InGen. En este nuevo canon, esto es The New Lost Files de Jurassic Park 4. Ahora las islas, los dinosaurios y todos sus secretos ya no son de InGen. Otra corporación logró adquirir lo que quedaba de la empresa de Hammond. Grendel Corporation, de origen europeo, es la dueña de las islas y todo Jurassic Park. Después del 2001, la isla Sorna, cuna de las creaciones de InGen, tenía varios problemas en su ecosistema, después de que algunas de las creaciones no previstas por InGen fueran incontrolables. Demasiados carnívoros empezaban a terminar con la isla. Grendel tomó la decisión de exterminar a los dinosaurios carnívoros para un nuevo balance, operación que llevaron a cabo, trasladando a muchos dinosaurios a Nublar, que después de 1993 se encontraba en óptimas condiciones para recibir a más habitantes de hace 65 millones de años. Grendel tiene fuerzas armadas en toda la isla para vigilar a todos los ejemplares aún vivos y, de ser posible, exterminar a los más agresivos. Se desconocen las verdaderas intenciones de Grendel con los dinosaurios de InGen, pero aún los mantienen vivos. La gran mayoría de herbívoros viven plenamente en Nublar y en Sorna, mientras que los peligros aún acechan en las islas. Aún quedan carnívoros, algunos inclusive ni siquiera son dinosaurios, siendo más antiguos. Tal parece que Grendel planea sacarle provecho a las creaciones de InGen, no con fines militares, más bien planea una reserva y poder generar nuevas ganancias gracias a las Naciones Unidas, las cuales agradecen sus servicios para poder deshacerse del problema que son los dinosaurios. Grendel planea un safari prehistórico, una visita al pasado, un Jurassic Park más cuidadoso y no destinado al entretenimiento, sino a la supuesta conservación y aprendizaje de las especies prehistóricas. Una de las especies más problemáticas en ser transportada de Sorna a Nublar fueron los velociraptores. Los velociraptores no son muchos, los pocos que quedan dejaron atrás rivalidades entre tribus y empezaron a coexistir entre sí. Ahora solo hay una tribu, algo pequeña, y tras el proyecto de limpieza de Grendel Corporation, el cual eliminó a la sobrepoblación de carnívoros, estos ágiles asesinos solo cazan en la noche, hacen madrigueras, un comportamiento extraño, tal vez una medida desesperada para sobrevivir. Sus madrigueras se encuentran cerca del territorio de los Dilophosaurus y Spiters, donde la antigua lata de Barbasol aún espera su momento. Los Raptors están, según Grendel, al borde de la extinción. Los pocos que sobrevivieron en Sorna fueron trasladados a Nublar, donde la última colonia de estos animales se aferra para poder sobrevivir. Son muchos los guardias que prefieren evitar ese territorio, tanto en el día como en la noche. Los ejemplares aún vivos son 2 hembras blancas de Sorna, 2 raptores atigrados, un viejo macho de Sorna, una hembra similar a los raptores del primer Jurassic Park, apodada Little One, un macho juvenil, totalmente desconocido, posiblemente una cruza con colores oscuros. Son algunos de los ejemplares avisados por los guardias de Grendel Corporation en Nublar, aunque no se descarta que queden muchos más raptores en Sorna.
Los Triceratops fueron de los animales que mejor se expandieron después de la caída de InGen y el proyecto de limpieza de Grendel Corporation. Ahora en Nublar estos herbívoros se expanden, tanto en las planicies de hierba como también en la espesa arboleda. Su comportamiento es algo diferente a como solía ser. Al haber demasiados ejemplares, los machos tienden a separarse de los rebaños y viven en solitario, mientras que las hembras se quedan en manadas, cuidando a las crías y también conviviendo con otra pequeña especie de Triceratops. Grendel informa que ahora no solo hay Triceratops horridus, sino que también una subespecie se ha desarrollado, posiblemente Triceratops prorsus, o una especie totalmente diferente. Lo curioso es que esta subespecie, machos y hembras, viven completamente tranquilos en manada, junto a los Triceratops horridus más grandes. Los guardias prefieren evitar toparse con un Triceratops macho en la jungla de la isla, porque son muy agresivos e incontrolables por su territorio. Según Grendel, los Triceratops están muy lejos de una extinción próxima, son una especie bastante extendida y difícilmente se extingan. Los ejemplares son demasiados como para enumerarlos. El Dimetrodon, una de las creaciones de InGen más desconocidas para el público, teniéndolos como extintos o en peligro de hacerlo por InGen. Grendel logró mantener viva a esta antigua especie y salvarla de la extinción, ahora habitando los pantanos y riachuelos aledaños al centro de la isla. Son consumados carnívoros, se alimentan de reptiles pequeños y de carroña. No representan un peligro de no ser molestados. Siempre van en pareja o en grupo, nunca solos. Un macho y una hembra casi siempre van juntos, en cada grupo teniendo un dimorfismo no muy notorio. Los guardias de Grendel los denominan caimanes con vela. Erróneamente algunos los llaman dinosaurios. Según Grendel, los dimetrodones son una especie que por lo pronto se salvó de la extinción. Ejemplares: 3 machos, 5 hembras. Los Brachiosaurus representan lo más magnífico de un tiempo olvidado por el hombre. Su especie se mantiene cada vez con más ejemplares, siendo de las especies con más éxito de las creaciones de InGen. Los ejemplares de Sorna murieron debido al colapso del ecosistema. Murieron por falta de alimento, en un estado de lamentable desnutrición, mientras poco a poco ocurrió lo mismo con los ejemplares de Nublar. Afortunadamente Grendel intervino a tiempo, logrando salvar a las especies y hacerlas de las más exitosas en la isla. Teniendo muchos ejemplares, siendo una tierra de gigantes, algunos guardias prefieren evitar a los Brachiosaurus, por ser, en el caso de los ejemplares machos, muy territoriales, y es preferible evitar a los gigantes herbívoros. Según Grendel, los Brachiosaurus están fuera de peligro de extinción o muy lejos de ella. Por lo pronto, las manadas de Brachiosaurus se alimentan y habitan en las misteriosas islas Nublar y Sorna, muy lejos de una extinción próxima. Los ejemplares son demasiados para enumerarlos. Tras la primera limpieza de Grendel, algunas especies fueron exterminadas. Tristemente, entre ellas se encontraban el Ceratosaurus. Los ejemplares que quedaban en Sorna fueron cazados y eliminados por los guardias de Grendel. El último Ceratosaurus en el planeta fue abatido a disparos y finalmente, como recuerdo, sacaron una fotografía del final de una especie. Los Ceratosaurus lamentablemente estaban destinados a la extinción, ya que tenían defectos genéticos y no se lograron adaptar a la convivencia con otros carnívoros. El escuadrón de guardias de Grendel dijo que los Ceratosaurus no opusieron resistencia a la limpieza, ya que a pesar de ser carnívoros, no eran agresivos ni atacaban, de no ser provocados. Según Grendel, los Ceratosaurus están totalmente extintos. Todos los ejemplares de la especie están extintos. Los toros carnívoros son de los animales más peligrosos y aterradores de toda la isla. Trasladados de Isla Sorna, acechan en la espesa arboleda y tienen una conducta muy extraña, cazando desde que cae el sol hasta la mañana, toda la noche, siendo de los animales con los que más cuidado hay que tener, ya que no solo son rápidos y muy agresivos, sino que también, al InGen ponerles ADN de ave para llenar su secuencia genética, pueden llegar a emitir pequeñas frases, al igual que los loros. Solo que en los Carnotaurus su modulación es más primitiva, no llegando a emitir oraciones largas. Tienen dimorfismo sexual, siendo el macho más delgado y de color rojo, mientras la hembra es más robusta y tiene colores oscuros con manchas rojas. Según algunos rumores, los Carnotaurus pueden camuflarse, al igual que los camaleones, pero Grendel mantiene esa información clasificada. Los Carnotaurus son de las criaturas que los guardias de Grendel más temen.
Quedan muy pocos Carnotaurus en Nublar, ya que Grendel prefirió transportarlos a Isla Pena e Isla Tacaño, por lo inestables que resultan. Pero aún queda un puñado de ejemplares en Sorna, esperando su próxima presa. Según Grendel, los Carnotaurus son una de las especies en peligro de extinción. Por el momento prefieren evitar o no hablar de los Carnotaurus, por lo desagradables y muy tétricos que resultan. Hasta el escuadrón de limpieza más capacitado fue incapaz de acabar con los ejemplares de Nublar. Ejemplares avistados en Sorna. 2 machos, juvenil y adulto. Hembra adulta, la matriarca, apodada Demon por sus colores. Ejemplar subadulto, género desconocido, posiblemente un macho. Los Stegosaurus, al igual que otros herbívoros, tuvieron bastante éxito en la isla. En el peculiar caso de los Stegosaurus, estos fueron tan exitosos que tuvieron que ser transportados a Isla Sorna, y también algunos especímenes a Isla Pena. En Nublar quedó una buena cantidad de especímenes. Uno de los más grandes problemas con los Stegosaurus es su rivalidad con los Triceratops, llegando a una que otra pelea ocasional, en especial entre los machos de ambas especies, pero en general suelen tener una relación pacífica. Son una presa difícil para los carnívoros de la isla Nublar. Su sector favorito para pasar los ratos son los riachuelos, vertientes y ríos, pasando bastantes ratos en las orillas o incluso sumergidos en el agua. Los guardias de Grendel prefieren evitar a los Stegosaurus, ya que bajo presión o cuando se sienten amenazados no dudan en atacar. Según Grendel, los Stegosaurus es una de las especies con más éxito de todos los animales extintos. Su extinción es demasiado lejana, o inclusive es imposible. Una extinción de los Stegosaurus. Los ejemplares son demasiados para poder enumerarlos. Cocodrilos prehistóricos rondan en los ríos de las 5 muertes. El secreto mejor guardado de Ingen, los Caprosuchus, son de las criaturas más problemáticas de todas las creaciones del antiguo parque, ya que no solo atacan a los dinosaurios pequeños que se acercan a tomar agua a los ríos, sino que también a los guardias más desprevenidos. En una ocasión, varios guardias se desplegaron para dar caza a los Carnotaurus, pero tenían que atravesar un río. Al hacerlo, los 16 guardias se toparon frente a los Caprosuchus, y estos acabaron con la mayoría. La sangre teñía las aguas azules. Los pocos que quedaron relatan que al salir a tierra, los Caprosuchus los seguían galopando. Solo 2 sobrevivientes salieron de esa limpieza. Los Caprosuchus han probado la carne humana y ahora son insaciables. Los guardias de Grendel han logrado matar a algunos, pero prefieren no hablar de los Caprosuchus. Según Grendel, al estudiarlos mejor, se dieron cuenta que no son muchos Caprosuchus, siendo una especie que está al filo de la navaja de la extinción, presumiblemente en peligro. Aunque es desconocido si hay más ejemplares de estos escurridizos reptiles, ejemplares avistados por guardias y sobrevivientes de ataques. 5 hembras adultas, 2 machos adultos, 4 hembras juveniles, 2 machos juveniles. Presumiblemente hay muchos más ejemplares, pero la cifra exacta de ejemplares es desconocida. Además, Grendel altera sus datos, diciendo que hay menos Caprosuchus de los que en realidad hay. Uno de los peligros más grandes de las islas son los Tyrannosaurus. Tras el proyecto de limpieza se informó de 2 ejemplares, una hembra adulta y un pequeño macho, en Nublar. Grendel decidió no eliminar a estos 2 ejemplares, ya que mantenían la población de herbívoros controlada, además de ser muy conflictivos entre sí, por eso prefieren cazar en solitario. El ejemplar más grande, la hembra, fue la misma que atacó a los sobrevivientes del incidente de 1993. Se pensaba en traer ejemplares de Sorna, pero tras ver que la reina de Nublar no toleraba al ejemplar macho más pequeño, se decidió eliminar completamente esta idea. Últimos informes indican que la reina de Nublar ha logrado aparearse con el pequeño macho, y ahora tienen una cría. Aunque la reina de Nublar es demasiado protectora, no dejando que ni el propio padre de la cría se acerque. En una noche se desplegaron a los guardias de Grendel, porque la enorme Tyrannosaurus estaba muy cerca de la base de operaciones de Grendel. En una pequeña cacería con helicóptero se logró sedar a la hembra y llevarla a su territorio. Lo que nadie esperaba es que los lamentos de la cría atraerían al macho, el cual terminó devorando a varios guardias. Desde ese entonces la antigua base de operaciones es parte del territorio de los Tyrannosaurus, que ahora forman una familia protectora y muy peligrosa.
Los tiranosaurios atacan y devoran usualmente a los triceratops o inclusive a los stegosaurios. Son carroñeros. Además prefieren evitar a tres tipos de carnívoros: los carnotaurus, los chlamydosaurus o spiders y al sujeto 87 en el caso de ser de sorna. El resto de los tiranosaurus fueron trasladados tanto a Muerta como también a Isla Pena. Los guardias de Grendel tienen demasiado respeto a los tiranosaurus y evitando a toda costa cruzarse con ellos, aunque según algunos guardias, los tiranosaurus no son de lo peor que habita la isla. Grendel afirma que los tiranosaurus están a salvo de una extinción próxima. Además, se reproducen con facilidad. Ejemplares en Nublar: una hembra adulta, la reina de Nublar, un macho juvenil y una cría. Los invasores, los demonios del cielo o los visitantes de Sorna fueron el principal pilar para que Grendel tomara el control de todas las creaciones de Ingen. Estos reptiles voladores invadieron el continente. Gracias a la información brindada por el Dr. Grant en el 2001, se logró interceptar a los pteranodones, pero ya habían causado algunas muertes. El incidente fue en un pequeño partido infantil de béisbol. Los pteranodones atacaron y causaron algunas muertes de civiles. Tras esto escaparon a las montañas. Grendel, tras este incidente, intervino y junto con las Naciones Unidas y lo poco que quedaba de Ingen, lograron encontrar el nido de las criaturas, las cuales ya habían empezado a poner huevos. Las exterminaron, sin dejar a uno vivo en el continente. Fue gracias a este incidente que Grendel ahora tiene en su control a las creaciones de Ingen. Algunos ejemplares de Sorna fueron trasladados a Nublar en un pequeño aviario. Los pteranodones suelen tener algunos pequeños conflictos con los raptores por el territorio, aunque ninguno de estos encuentros ha terminado con la muerte de ninguna de las dos especies. También hay una subespecie de pteranodón. Aún se discute si es un pteranodón o un Geostenbergia. Ejemplares: 2 machos adultos, un posible Geostenbergia, 3 hembras, una posible Geostenbergia, 8 polluelos de género desconocido. El ejemplar, conocido como Sujeto 87, se mantuvo en Sorna, donde tras darle tranquilizantes, su mal temperamento disminuyó. Ahora convive con otros carnívoros, como Carnotaurus y Tyrannosaurus. Lamentablemente no se logró clonar otro ejemplar de su especie. Grendel sigue intentando clonar a otro ejemplar, pero al analizar su ADN se dieron cuenta de que este ejemplar había sido alterado genéticamente, y era un empalme de otras especies de espinosáuridos. También se descubrió que se trataba de una hembra. Su temperamento es más manejable, pero aún así da problemas al personal de Grendel. Los guardias prefieren evitar este ejemplar en lo más posible. En una de sus patrullas, descubrieron a este ejemplar conviviendo pacíficamente con una pareja de tiranosaurus, pero al ver a los humanos, su agresividad aumentó y mató a uno de los guardias. Según Grendel, uno de los mayores crímenes de Ingen fue abandonar y maltratar a este dinosaurio. Ahora la mantienen tranquila. Solo se altera con la presencia humana. Solo existe un ejemplar de esta especie. Posiblemente podría tener un nido oculto. En un principio se confundió con una variante de Dilophosaurus. Se pensaba que el Dilophosaurus tenía dimorfismo, pero tras revisar los expedientes de Ingen se dieron cuenta de que no era un dinosaurio, sino una especie totalmente nueva. Ingen, antes del incidente de 1993, había descubierto una nueva especie, un Dilophosaurus del Cretácico, según los expedientes, pero antes de que pudieran anunciar su descubrimiento ocurrió el incidente del parque, y los ejemplares de esta nueva especie quedaron sueltos en la isla. Grendel los mantiene vivos, por la dificultad que resulta exterminarlos. Son más agresivos que los Dilophosaurus y tienen la capacidad de escupir veneno. Quizás, y al igual que los Dilophosaurus, sea por el empalme genético, aunque en este caso tardan demasiado en poder recargar su nuevo escupitajo de veneno. Y es mucho más letal que el de los Dilophosaurus. Son bastante territoriales. Se adueñaron del antiguo recinto del Tyrannosaurus, que incluso este último prefiere evitar a los Spiders. Este nombre fue dado por los guardias de Grendel, por la capacidad de escupir veneno. Ingen nunca le dio un nombre oficial, pero los expedientes se lo llamaba Chlamydosaurus sputori, lo que significa lagarto con volantes escupidores. A diferencia del Dilophosaurus, el Spitter tiene una membrana más grande y más llamativa. Los guardias no hablan mucho de ellos, ya que han evitado entrar en su territorio, porque los Spitters son demasiado territoriales.
Según Grendel, los Chlamydosaurus son de los descubrimientos más interesantes de Hammond e Ingen. Mantienen vivos aún a los Chlamydosaurus por el gran descubrimiento que representan. Su población es exitosa pero controlada. Ejemplares: 3 machos adultos, 5 hembras adultas, 7 crías sin identificar. Son rumores. Informe clasificado. Tras la fallida limpieza de los Carnotaurus y la carnicería de los Caprosuchus, ocurrió otro evento interesante. Después de escapar de los Caprosuchus, uno de los supervivientes logró captar otra criatura con la cámara de su casco, una misteriosa criatura. Luego de encontrar el cadáver de este guardia y hacerle una autopsia, se determinó la causa de muerte. El atacante había perforado su torso haciendo uso de sus garras y había devorado parte de sus órganos, además de que éste se había comido parte de los músculos de la víctima. El cadáver fue encontrado horas después del ataque. El atacante fue una criatura desconocida, y gracias a la última grabación del guardia de Grendel, se sabe cómo era el aspecto de esta criatura. Escavaraptor, Digger o Reaper fueron algunos de los apodos que los guardias de Grendel le pusieron a esta criatura. Todos temen encontrarse con uno y prefieren evitar el otro lado del río, en donde sucedió el ataque. Según Grendel, los Escavaraptors podrían ser una nueva especie clonada por Ingen, o quizás una evolución del Velociraptor. Pero lo que es seguro, y según pocas muestras de ADN que quedaron en el ataque, los Escavaraptors son criaturas totalmente diferentes a todos los depredadores de la isla, y Grendel mantiene toda la información de estos dinosaurios en total secreto. Emergencia. Se ha detectado a un intruso en el territorio de los velociraptores, límite con el de los Spiters e Dilophosaurus. Tras un escaneo de rostro, se identificó como Nick Harris, ex marín, supuestamente dado de baja por agresión a un superior. No se tiene conocimiento de por qué está en la isla Nublar. Está armado y es peligroso. Se han enviado y reportado a los guardias cercanos. Algunos están lidiando con la Tyrannosaurus, así que fueron enviados a los que estaban disponibles. Uno de los posibles objetivos del intruso son los embriones robados del 93. El guardia superior de Grendel decidió tomar medidas drásticas con el intruso. La siguiente cacería será humana.